Bienvenidos a nuestro webinar de hoy, un webinar que va a dar un doctor a quien quiero muchísimo, que de hecho ahorita en diciembre que estuve hospitalizada, fue mi médico tratante en algunas ocasiones, y estoy excesivamente agradecida con él. Hoy vamos a tener un webinar muy bonito y para ustedes va a servir muchísimo porque el doctor nos va a hablar sobre las terapias en el tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal. Él es el doctor Gustavo Reyes, él es médico internista, gastroenterólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido, mi doctor. Carolina, buenas noches, muchas gracias por esa tan bonita presentación. Bienvenidos todos los asistentes e integrantes de FUNEICO. Es para mí un gran honor poder seguir ayudando y estar participando en esta hermosa fundación para pacientes con enfermedad inflamatoria de Colombia. Y primero quiero agradecerle a Carolina por todo lo que ha hecho desde que nació Funeico. Se ha prestado en cuerpo, alma, vida y corazón a esta institución. Y adicionalmente quiero dar un reconocimiento y felicitación a la doctora Viviana Parra, que hoy en horas de la mañana estuvo haciendo una presentación de su centro de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal que está en Bucaramanga, donde ella ha trabajado, y lo estuvo haciendo a nivel internacional con médicos de Arabia Saudí. Y realmente sigue dejando la doctora Parra muy en alto el nombre de Colombia. Entonces es un reconocimiento más que merecido para ella. También quiero darle la bienvenida a nuestra adorable paciente y nutricionista Lady López, que también nos estará acompañando en la sección de preguntas eh, para la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, la idea que quiero compartir con ustedes es hacer una mención de los diferentes medicamentos que se usan en enfermedad inflamatoria intestinal, pero no vamos a hablar solo de medicamentos. Los hábitos de vida son fundamentales en la parte del tratamiento de esta enfermedad. Entonces podríamos hablar de que hay un tratamiento que es farmacológico, eso se refiere a medicamentos, y un tratamiento muy importante que es el tratamiento no farmacológico, del cual también voy a dar unas palabras al final, y yo sé que ustedes ya han recibido muchos webinares con respecto a lo que es la dieta, el ejercicio, etcétera, para la enfermedad inflamatoria intestinal, y siempre debemos hacer énfasis en esta parte de un tratamiento que no es solo de medicamentos, sino también de hábitos muy saludables de vida. Recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, es recurrente. Recurrente significa que va y viene. Hay personas que tienen una exacerbación de síntomas de colitis ulcerativa o de enfermedad de Crohn, se mejoran, están un tiempo bien y luego vuelve la enfermedad a tener un brote y otra vez a tener síntomas, diarrea, dolor, etcétera, para luego mejorar y luego volver. Entonces es cíclico, va y viene. Es crónica porque es una enfermedad que en muchos casos dura muchos años o toda la vida en otras personas y no sabemos cuál es la causa de esta enfermedad. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de los factores que pueden ayudar a que se empeore o que se cause, pero la causa exacta de por qué tenemos enfermedad inflamatoria intestinal todavía no la sabemos. Aparte de esta manifestación recurrente con idas y venidas de la enfermedad, hay personas que pueden sufrir síntomas todo el tiempo. No van a tener momentos de descanso, sino que todo el tiempo están con diarrea, todo el tiempo están con dolor abdominal, todo el tiempo están con fístulas en su región del ano y es un grupo cuya calidad de vida está terriblemente afectada y en los que hay que poner mucho cuidado en qué vamos a hacer para ayudarles a poder controlar esta enfermedad. Como les decía, es una enfermedad que no sabemos la causa, no tiene una cura desafortunadamente, como si nosotros tenemos amigdalitis, sabemos que la amigdalitis es causada por una bacteria llamada el estreptococo, se aplica una dosis de, por ejemplo, penicilina o sea, un antibiótico y se cura la enfermedad. La enfermedad inflamatoria intestinal
tiene medicamentos que la controlan, que la pueden mantener en remisión. Remisión es que el paciente se siente bien, no tiene síntomas y puede vivir una vida normal. Y esta es una de las metas que nosotros tenemos en el tratamiento. Pero desafortunadamente al día de hoy una cura no tenemos. Pero por decir que no hay una cura tampoco debemos pensar que ya todo está perdido y vamos a ver las diferentes herramientas que tenemos para lograr que esta enfermedad pueda entrar en remisión y pueda la persona llevar una vida, si no normal, lo más normal posible. Es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa son las dos entidades que hacen parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Les decía que hay unos factores que ya conocemos que juegan para que a uno, en un determinado caso, pueda desarrollar y mantener enfermedad inflamatoria intestinal. Necesitamos una predisposición genética. Hay unos ambientes medioambientales, por ejemplo, el fumar, dietas que no, que sean lo que conocemos como una dieta chatarra, rica en grasas, rica en alimentos procesados, lo que conocemos como alimentos de paquetes, baja en fruta, verdura, son algunos de los factores que pueden favorecer la presencia de esta enfermedad. Esta respuesta inmune de nuestro organismo en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se encuentra afectada y probablemente esto también tiene que ver con todos estos factores que yo les acabo de mencionar. Aquí ven ustedes la palabra barrera intestinal. Esta barrera intestinal también se encuentra afectada. ¿Qué es la barrera intestinal? Nuestro intestino, tanto el delgado como el grueso, está por dentro tapizado por unas células, por una gran cantidad de células y diferentes tipos de células que tienen muchísimas funciones. Estas células deben dejar pasar moléculas que son beneficiosas para nuestro organismo. Por ejemplo, y las más importantes, los alimentos, las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Entonces nuestras células deben reconocer y dejar que todo esto pase. Nuestras células del intestino deben reconocer a la flora bacteriana. El término médico es microbiota, que incluye bacterias, hongos, virus, pero lo podemos conocer en un lenguaje más coloquial como la flora bacteriana. También, que es importantísimo, que nosotros tengamos una muy buena flora bacteriana, muy saludable, y debe estar presente todas estas bacterias, todos estos hongos y virus saludables, deben estar ahí en el intestino, en un equilibrio con nuestras células epiteliales, con nuestras células del intestino, y ellos se están comunicando todo el tiempo. La, la otra función de nuestra barrera intestinal, no solo dejar pasar alimentos, interactuar con la flora bacteriana, una tercera función fundamental, evitar o defenderse de las patógenos, o sea, de aquellas bacterias, virus u hongos que son patológicos. Les pongo un ejemplo claro, una amiba, una salmonela, por ejemplo, son agentes infecciosos que entran no a hacer un equilibrio con el intestino, sino a invadir nuestro intestino y al invadirlo, pues se genera una inflamación. Nuestra barrera epitelial intestinal, ahí sí que tiene su función de barrera. El nombre aquí cae muy bien. Barrera, ella busca evitar que seamos invadidos por este tipo de bacterias. Entonces sabemos que estos cuatro factores juegan un papel importante y cuando se empiezan a estabilizar y confluyen ellos, podemos en una persona susceptible tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Ya entonces entremos al tema de esta charla, que es el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? El primero, más no el único, es la mejoría sintomática. Buscamos que nuestro paciente ya no tenga diarrea, no tenga dolor abdominal, que las fístulas, o sea, esas colecciones de pus que salen por orificios alrededor del ano, sobre todo en las personas con enfermedad de Crohn, que pueden ser en otros sitios, que todo eso mejore y nuestro paciente no tenga síntomas. Síntomas es todo lo que uno siente. Entonces, que no le duele el abdomen, que no tenga diarrea, que no tenga secreciones por fístulas, que no se le formen abscesos. Pero esta no es la única meta para el tratamiento. Es una meta muy importante, pero no es la única. Hay una meta que es la mejoría endoscópica o curación de la mucosa. Aquí pueden ver ustedes cómo se ve un colon de una persona con una colitis ulcerativa activa.
ven ustedes unos punticos blancos, unos punticos rojos, todo eso es inflamación. Lo que buscamos con los tratamientos es que el colon se vea así, como lo ven aquí a la derecha. Un colon con una mucosa que se ve brillante, se ven muy bien los vasitos sanguíneos. Ustedes ven esos arbolitos, esas líneas rojitas, son los vasos sanguíneos que a la izquierda no la ven. Todo eso se pierde cuando hay una colitis ulcerativa activa. Entonces, nosotros, aparte de buscar que la persona se ponga mejor de sus síntomas, buscamos que el colon o el intestino delgado, en casos de enfermedad de Crohn, llegue a estar así como lo ven ustedes a la derecha. Y si logramos esto, si logramos que el intestino quede curado, vamos a disminuir el riesgo de que sucedan estas complicaciones que ustedes ven acá. Arriba ven los abscesos perianales, las fístulas, la obstrucción intestinal que puede suceder en la enfermedad de Crohn, tan solo por mencionar algunas, porque la enfermedad inflamatoria intestinal tiene muchísimas complicaciones. Con respecto a la parte farmacológica, aquí a la izquierda ven ustedes en la enfermedad de Crohn cómo tenemos unos medicamentos como los corticoides, los inmunomoduladores, los biológicos y las pequeñas moléculas. A la derecha tenemos en la colitis ulcerativa los mismos medicamentos más el uso de 5-aminosalicilatos que ustedes conocen seguramente como mesalazina. La mesalazina funciona mucho más en colitis ulcerativa, muy poco o nada en Crohn, por eso casi no se usa en enfermedad de Crohn. Entonces vamos a mencionar algo de estos medicamentos. Con respecto a los corticoides, una de las cosas que no solo el médico, sino el paciente debe saber es que los corticoides en la enfermedad inflamatoria intestinal solo se usan para apagar el incendio. El incendio es la actividad fuerte de la enfermedad. La persona que está controlada, por ejemplo, con colitis ulcerativa y empieza a tener mucha diarrea, 8 o 10 diarreas con sangre, empieza a tener anemia, este paciente tiene una reactivación de la enfermedad inflamatoria intestinal y aquí nos sirve usar corticoides. A veces los usamos tomados en tabletas, o sea, vía oral. Ustedes de pronto conocen la prednisona o prednisolona, pero en pacientes que tenemos que hospitalizar porque se ponen muy enfermos, usamos los corticoides al principio por vía endovenosa, lo aplicamos por la vena, que es la hidrocortisona, y una vez el paciente ya empieza a mejorar, la diarrea empieza a disminuir, el sangrado frena o desaparece o disminuye significativamente, significa que el incendio se está apagando y ahí empezamos nosotros a disminuir la dosis de corticoides. Muchas veces los usamos durante 2 o 4 semanas a dosis altas y una vez el paciente ha mejorado, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa, empezamos a disminuir la dosis. Eso lo hacemos ya en forma ambulatoria, entonces les decimos a nuestros pacientes, empiézate a tomar la prednisolona, 8 tabletas por una semana, 7 tabletas por la siguiente semana al día, 6 tabletas, 5 tabletas, etcétera, etcétera, hasta que al final, más o menos después de 2 meses y medio, a veces 3 meses, ya se ha podido suspender. Aquí abajo subrayo y pongo en mayúscula nunca para mantenimiento crónico. Si uno está tomando prednisolona por 6, 8, 10, 12 meses en forma continua, aquí algo está pasando, no es lo adecuado y cuando el paciente no se apaga este incendio con con el corticoide o tenemos que seguir usando corticoide mucho tiempo, la idea no es seguirlo por meses o años, sino debemos cambiar la terapia y buscar otra cosa. Entonces, ustedes como pacientes deben saber que si llevan 4 o 5 o 6 meses tomando corticoides, aquí algo no está funcionando y lo que siempre deben charlar con su médico es que hay que buscar una alternativa diferente a los corticoides. Siempre se usan a corto plazo. Hay unos medicamentos inmunomoduladores, ustedes tal vez los han recibido, azatioprina, semacaptopurina, metrotexate, se usan en algunos casos cuando los pacientes han tenido que recibir varios ciclos de corticoides, pero rápido vuelven a tener actividad de la enfermedad inflamatoria, entonces se empiezan a usar estos medicamentos con el fin de poder suspender el corticoide y continuar con la azatioprina, con la mercaptopurina o con el metrotexate a largo plazo. Esa es una de las funciones de estos medicamentos inmunomoduladores. La otra función muy importante, y la conocen muy bien las personas que han recibido o están recibiendo infliximab, es que estos medicamentos inmunomoduladores nos van a ayudar a ahorrar a que el infliximab siga funcionando y a que el organismo no cree anticuerpos que puedan suprimir a esta molécula llamada infliximab. Esa es otra función
que tienen y es muy importante para los inmunomoduladores. Los 5 aminosalicilatos o la mesalacina es la que tenemos acá en Colombia. Existen varios, pero la mesalacina es la más usada acá en Colombia. Es un excelente medicamento. Básicamente lo usamos para colitis ulcerativa. La eficacia en enfermedad de Crohn no está bien comprobada. Es muy raro ver a un paciente con enfermedad de Crohn que usa mesalacina. Hay pacientes que les pueda funcionar y en esos casos uno lo sigue, pero de rutina uno lo usa más para colitis ulcerativa. Viene para vía oral, tanto en tabletas como en supositorios o enemas para vía oral, perdón, viene en tabletas y en gránulos, que para disolver en agua, pueden venir para vía rectal, que son los supositorios y los enemas. La gran ventaja de estos aminosalicilatos es que son medicamentos de muy buen perfil de seguridad. Ellos es infrecuente que tengan efectos adversos graves. Recuerden ustedes que no existe un solo medicamento en esta vida ni en el mundo que esté exento de causar efectos adversos, pero hay grupos de medicamentos que son muy seguros y cuando nosotros decimos un medicamento muy seguro significa que el riesgo de producir un efecto adverso, un efecto malo, un efecto no deseado, un efecto de estos graves es realmente muy bajo. Tiene la gran ventaja de que ayudan a mantener la remisión, o sea, que la enfermedad esté calmada por meses e incluso años. Y aquí es muy importante que el paciente sea adherente al tratamiento y lo siga tomando. Aquí a la derecha les quiero mostrar cómo los que son en la mesalacina de uso intrarrectal, qué tanta extensión tiene. Aquí a la izquierda les quiero mostrar, este es el recto, este es el colon izquierdo, este es el colon transverso, este es el colon derecho y aquí está el apéndice. Los supositorios que se introducen por el ano funcionan muy bien en esta zona, que es el recto, lo que ustedes lo ven acá en rojito, y ahí funcionan perfecto y generan una concentración muy alta del medicamento acá. Para los pacientes que tienen para los pacientes que tienen solo proctitis ulcerativa, o sea, solo está inflamado el recto, mientras que su resto de colon está sano, los supositorios sirven muchísimo. Si los pacientes tienen aquí a la derecha, vemos estos son los supositorios, aquí a la derecha vemos lo que son los enemas. Cuando el paciente tiene la colitis un poco más allá del recto y se va hasta el colon izquierdo, que se llama colitis izquierda, el enema tiene la ventaja de que llega hasta acá. Entonces es una muy buena opción. Ahora, uno puede tener proctitis o colitis izquierda o pancolitis. Cuando decimos pancolitis, significa que todo el colon está enfermo. Cuando todo el colon está enfermo, es importantísimo que la mesalacina se dé vía oral para que pueda llegar hasta acá. Pero en estos casos también podemos añadir los supositorios o los enemas y le ayudan mucho al paciente. Entonces no hay problema en usar mesalacina vía oral como lo vemos acá en tableticas, junto con la mesalacina en supositorios o en enemas. Estos que acabo de mencionar, los corticoides, los inmunomoduladores y los aminosalicilatos o mesalacina, es lo que llamamos terapia convencional. Una cosa importante que quiero que sepan de los corticoides es que si los usamos a largo plazo, causan muchos efectos adversos que pueden ser incluso graves. Esta es una de las razones por las que no nos gusta usar y no debemos usar corticoides a largo plazo. El uso de corticoides por muchos meses causa aumento de peso, acné, puede causar hipertensión, cataratas, estrías en la piel y una serie de enfermedades adicionales que no son para nada benéficas como ninguna enfermedad. Entonces, por eso siempre buscamos usar el corticoide. Podemos usarlo a alta dosis en el inicio, pero siempre busquemos que rápidamente bajemos y los quitemos. Pasando ya a las terapias avanzadas, entonces tenemos las terapias biológicas o las pequeñas moléculas. Dentro de las terapias biológicas, una de las que más hemos usado, incluso fueron las primeras que se empezaron a usar en la década de 1990, son los medicamentos antifactor de necrosis tumoral. El factor, aquí a la derecha ven, puede parecer un poco complicada esta imagen, pero les voy a explicar. Aquí estaría un aumento microscópico a un aumento macroscópico de lo que sería un fragmento de nuestra mucosa intestinal.
Aquí están las vellosidades de nuestro intestino y aquí está la luz intestinal, donde circula todo el material intestinal. Nosotros tenemos muchas células acá. Dentro de ellas hay células inflamatorias y esta que dice MO es el macrófago. El macrófago produce normalmente una molécula llamada citoquina, que es un grupo de las citoquinas proinflamatorias, que es el TNF o factor de necrosis tumoral. Nosotros le decimos siempre TNF porque son sus siglas en inglés. El macrófago no es la única célula que produce el factor de necrosis tumoral, pero es una de las que más lo producen. Este factor de necrosis tumoral todos lo producimos, es normal que lo tengamos y nos ayudan a muchas funciones y funciones de defensa en especial. Nos defiende de microorganismos, nos defiende, por ejemplo, de algunas micobacterias como la tuberculosis, etcétera, etcétera. Porque nosotros debemos tener, nuestro organismo normalmente debe tener obviamente una posibilidad de generar una inflamación cuando la necesitamos. El problema de la enfermedad inflamatoria intestinal es que se produce una enfermedad inflamatoria o una inflamación aquí en el intestino continua cuando no la estamos necesitando. En estas enfermedades inflamatorias intestinales se produce una gran cantidad de factor de necrosis tumoral que va a funcionar ampliando la respuesta inflamatoria y en forma patológica en la enfermedad inflamatoria intestinal, continuando esta inflamación acá. Entonces, gracias al descubrimiento de esta molécula y de sus funciones y de su función alterada y exagerada en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, fue que se desarrolló un anticuerpo que va y lo bloquea. Entonces, el primer anticuerpo fue el infliximab, que lo usamos para colitis ulcerativa y para enfermedad de Crohn. Se han desarrollado también otros anticuerpos como el adalimumab, el golimumab y el certolizumab pegol, que lo tenemos acá en Colombia. Lo que hacen estos anticuerpos es bloquear el factor de necrosis tumoral, con lo cual va a disminuir la inflamación. Sin embargo, al bloquear una molécula que ayuda a inflamar, también pueden haber efectos adversos porque nos puede favorecer la presencia de infección y aquí hay que ser muy cuidadoso, por ejemplo, con la tuberculosis. El factor de necrosis tumoral es fundamental para que nuestro organismo, nuestro pulmón, por ejemplo, se defienda si llegamos a inhalar un Mycobacterium, el causante de la tuberculosis. El factor de necrosis tumoral ayuda a que en nuestro pulmón las células inflamatorias inmediatamente rodeen a este microorganismo y lo dejen ahí quietico y eviten que se siga proliferando y causando infección. Entonces, por eso ustedes cuando usan cualquiera de estos factores biológicos antifactor de necrosis tumoral, tienen que cuidarse mucho de no estar en contacto con personas que estén tosiendo, que sepan que han tenido tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los medicamentos biológicos, ya saliéndonos de los factores de necrosis tumorales, de los antagonistas de este factor, son las antiintegrinas. La que usamos en Colombia se llama vedolizumab y bloquea este receptor llamado integrina alfa 4 beta 7. Les voy a explicar rápidamente en qué consiste para que entiendan cómo funciona esta molécula. Aquí vemos en lo amarillo, este es el tejido intestinal. Lo verde, todo esto verde más oscuro y verde claro, es un vaso sanguíneo microscópico que está dentro de nuestra mucosa intestinal. En este vaso sanguíneo circulan dentro de muchas células importantes unos linfocitos y estos linfocitos tienen unos receptores, aquí lo ven chiquitico, alfa 4 beta 7. Estos receptores se unen a estas integrinas, que son unas moléculas de adhesión celular, ese es un nombre técnico, se unen a unos receptores específicos en estas celulitas verde oscuro, que son las células que están por dentro de los vasos sanguíneos. Son las células endoteliales, ellas tapizan los vasos sanguíneos. Cuando un linfocito está expresando esta integrina alfa 4 beta 7 y el endotelio de nuestro intestino está expresando esta molécula de adhesión, el linfocito se pega a ella, que ustedes ven el gancho que se está pegando al receptor, y al pegarse acá se empieza a meter dentro de nuestra epitelio intestinal, dentro de nuestro tejido intestinal, y se mete acá a causar inflamación. En la enfermedad inflamatoria intestinal, estos receptores están anormalmente expresados en exceso, lo mismo estas integrinas, lo mismo estos receptores, entonces muchos linfocitos de nuestra circulación se van a meter por este mecanismo a nuestro intestino a inflamarlo.
¿Qué hace el vedolizumab? El vedolizumab bloquea esta alfa 4 beta 7, entonces el linfocito, así la tenga expresada, al bloquearla va a seguir derecho por toda la circulación y no se va a meter al intestino. Entonces, inhibiendo este mecanismo, vamos por medio del vedolizumab a disminuir la inflamación dentro del tejido. Tenemos otros medicamentos como el ustekinumab, que se puede usar para cronocolitis, depende de los países, no en todos los países está autorizado para ambas enfermedades. Este ustekinumab lo que hace es inhibir una subunidad de una molécula inflamatoria llamada interleuquina 12 y de otra que comparten esta misma molécula llamada la interleuquina 23. Las interleuquinas son unas moléculas que van en la sangre y algunas favorecen la inflamación, otras protegen y son antiinflamatorias. Entonces, uno debe tener un muy buen equilibrio entre lo que es antiinflamatorio y lo que es proinflamatorio. Necesitamos moléculas proinflamatorias para defendernos de infecciones y necesitamos moléculas antiinflamatorias para evitar una exagerada inflamación. En la enfermedad inflamatoria intestinal, como les había dicho, esta inflamación que no está buscando protegernos está exagerada y dentro de las moléculas que favorecen esta inflamación están las interleuquinas como la 12 y la 23 y tienen este componente, la subunidad P40, la cual es bloqueada por el ustekinumab. Entonces, lo que busca este medicamento es disminuir la actividad de estas dos citoquinas, así se llaman, proinflamatorias. Y de las últimas que se han desarrollado son las moléculas pequeñas. Son medicamentos que se pueden dar vía oral, tomados, vienen en tableticas. Tenemos el tofacitinib, tenemos el upadacitinib, ya las tenemos a ambas. En Colombia se usan para la colitis ulcerativa acá en Colombia. Su función, les voy a explicar también en esta imagen. Esta es la membrana celular de una de nuestras celulitas, valga la redundancia. Esta es la parte de adentro de la célula que se llama el citoplasma y aquí está el núcleo de nuestra célula. Cuando esta citoquina es proinflamatoria, la que ustedes quieran, hay miles de citoquinas proinflamatorias, hay muchas. Ellas se unen a estos receptores y al unirse a ellos van a generar una respuesta por medio de unos mediadores de la inflamación o unos mensajeros que van a viajar por dentro de la celulita, se van a meter al núcleo y en el núcleo le van a decir a nuestros genes, oiga, empiece a producir moléculas proinflamatorias porque nos está llegando la información de acá afuera que necesitamos producir inflamación. Obviamente en la enfermedad inflamatoria intestinal esto está anormalmente exagerado, entonces lo que hacen las pequeñas moléculas es llegar y bloquear este proceso de generar mensajeros hacia nuestro núcleo. Entonces, si llega la interleuquina y se une acá, se bloquea el mensaje y nuestra celulita no va a producir moléculas proinflamatorias. Esto es a muy grandes rasgos, la terapia de medicamentos o farmacológica que tenemos para la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué cosas debemos tener los médicos y ustedes los pacientes muy, muy en cuenta? Uno, fundamental, adherencia al tratamiento. Les había dicho que estas enfermedades al día de hoy desafortunadamente no tenemos cura, pero sí tenemos cómo mantenerlas a raya, mantenerlas controladas. Y de esto es no solo importante el médico que les dé el tratamiento a ustedes, sino que ustedes sigan el tratamiento al pie de la letra como su médico lo dice. Esto significa que si uno está tomando, por ejemplo, le dijeron, tómese 4 gramos de mesalazina al día para controlar su colitis ulcerativa, el paciente se la empieza a tomar y pasaron 2 meses, uy, me siento bien, se me quitó la diarrea, ya no tengo sangrado, voy a quitar el medicamento porque ya me siento bien. Ese es uno de los peores errores que se puede cometer porque lo más frecuente que pasa al hacer esto es que la enfermedad vuelva a reactivarse y puede reactivarse de tal forma que ya la mesalazina no nos va a funcionar adecuadamente y vamos a tener que usar una terapia mucho más complicada. Entonces, la adherencia al tratamiento se refiere a, por favor, tomémonos el tratamiento como el médico lo dice y otra cosa, no hagamos modificaciones. Ah, yo estoy tomando 4
tabletas, 8 tabletas de mesalacina o 4 sobres de mesalacina si es granulado y me siento bien, entonces voy a bajar a tomarme solo una tableta o a tomarme un solo sobre porque ya me siento muy bien. Ojo, otro error gravísimo, esto puede hacer que la enfermedad se reactive. Claro que estos medicamentos se pueden disminuir la dosis, sí, se puede llegar a terapias de mantenimiento de dosis un poco más bajas de las que damos al principio, pero esto nunca debe ser hecho por automedicación del paciente. Siempre debe ser guiado por el médico, ir de la mano con el médico. Ahora, después de muchos años de tratamiento, si una enfermedad está muy bien controlada, en algunos casos puede ser que uno diga, quitemos el tratamiento. Esta no es la norma y yo les insisto, no vayan a hacerlo ustedes porque se sientan bien, voy a quitarlo, no. Siempre cualquier modificación de la dosis de la mano del médico. Esto viene de la mano de no automedicarse. No automedicarse es uno, no variar las dosis por voluntad propia del paciente, sino siempre de la mano del médico. Y con respecto a otros medicamentos, no para enfermedad inflamatoria, sino por ejemplo para infecciones o para dolor, no tomen medicamentos autoformulados. Un error fuerte que es empezar a tomar medicamentos como ibuprofeno, Advil, diclofenac, porque tienen un dolor fuerte, un dolor de cabeza, se dieron un golpe y les está doliendo mucho la mano. Entonces, no, tomémonos 3 tabletas de Advil para disminuir el dolor. Esto es muy peligroso porque esto puede causar una reactivación de la enfermedad. Me dio una gripa, voy a tomar antibiótico porque como tengo gripa de pronto y como uso algunos medicamentos de enfermedad intestinal, no vaya a ser que la gripa se me convierta en neumonía, entonces voy a tomar antibióticos. Otro error grave. Siempre que tengan necesidad de usar un medicamento, por favor, no le pregunten al señor de la farmacia. Pregúntenle a su médico qué es lo que pueden tomar y así no vamos a tener problema con estos medicamentos. Ya han recibido ustedes unas excelentes conferencias sobre vacunación. Fundamental que estén vacunados contra todo lo que podamos estar vacunados. Recuerden que si están usando terapias biológicas, algunos medicamentos inmunosupresores, hay que hablar con su médico porque no se pueden recibir todas las vacunas, pero sí es fundamental que siempre chequeen con su médico lo de la vacunación. Vayan regularmente a los controles médicos. Yo les decía que hay unos medicamentos como los aminosalicilatos, o sea, la mesalacina, que tienen un perfil muy bueno de seguridad, pero como cualquier medicamento, a veces pueden causar infrecuentemente problemas con el riñón, problemas en la sangre, en el hígado, etcétera, y no solo los aminosalicilatos. Los corticoides pueden causar problemas incluso más serios. Los medicamentos biológicos son muy seguros, pero también raras veces pueden afectar el hígado, por poner un ejemplo. Entonces, uno siempre debe estar yendo al médico para que nos controlen, uno, que nuestro medicamento no esté causando efectos adversos y dos, que la enfermedad se encuentre bien controlada, que no estemos con anemia, que algunos marcadores de la inflamación no se estén elevando, que nuestros controles, por ejemplo, de triglicéridos para ciertos medicamentos se encuentren muy bien controlados, que nuestro azúcar esté en buenos niveles, sobre todo cuando hemos tenido que usar mucho corticoide, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental ir al control médico. No es decir, como yo estoy tomando 4 gramos de mesalacina y me siento bien, no voy a volver al médico, ya sé que la tengo que tomar por muchos años, pero no necesito ir al control médico. No. Probablemente cuando nos encontremos en muy buen estado de salud y en una remisión perfecta, que nuestro colon esté muy sano, estemos ya sin diarrea, con deposiciones normales, puede ser que nuestro médico nos diga, controlémonos cada 3, cada 6 meses, perfecto, pero por favor, no dejen de ir a los controles médicos regulares. Dentro de los hábitos saludables de vida, voy a mencionar algunos y recuerden, es fundamental como parte del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal llevar estos hábitos saludables de vida. Y ustedes preguntan cuáles son los que la sabiduría popular dicen. Y todo, no hay sabiduría más sabia que la sabiduría popular. Y aquí usemos nuestro sentido común. Hábitos saludables de vida con respecto a la dieta. Mucha fruta, mucha verdura, mucha agua, las que toleremos. A veces uno no tolera ciertas frutas o ciertas verduras, perfecto, esas no las tomemos, pero siempre habrán muchas que sí podamos recibir
Y ayudémonos de nuestro médico, de nuestro nutricionista, si tenemos algunas dudas, porque algunos de estos alimentos no nos caen bien, nos podemos hacer una dieta muy balanceada. Esto implica, la dieta saludable, es disminuir lo máximo posible estos alimentos que pueden ser dañinos para la enfermedad inflamatoria intestinal y para la salud, como son el exceso de grasas, el exceso de azúcares, todo lo que conocemos de paquetes, el exceso de hamburguesas, pizzas, etcétera, etcétera. Ahora, esto no significa que si uno está bien controlado no pueda salir y comerse una hamburguesa de vez en cuando o unas papas fritas de vez en cuando o un pollo frito frisbee de vez en cuando, colombiano. Esto se puede hacer, pero no debe ser la base de nuestra alimentación. Hábitos saludables de vida implica el ejercicio. Por favor, intenten hacer siempre actividad física. Puede ser, si tienen alguna limitación, que sean guiados por el médico o por el deportólogo o por el fisiatra o por su médico que les está tratando la enfermedad inflamatoria intestinal, pero siempre intenten hacer algo de actividad física. El sedentarismo es un enemigo para la salud y un enemigo para los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Dormir bien, que es algo que muchas veces no hacemos. A veces llegamos tarde a la casa, nos ponemos a leer computador, a ver televisión, nos acostamos, dormimos 4 horas y madrugamos a las 5 de la mañana para salir corriendo al trabajo o a levantar a los niños para el colegio. Esto es muy malo. Si no tenemos hábitos saludables de vida, esto empeora nuestra salud, empeora nuestro sistema inmune y puede ser algo muy contraproducente para la enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros deberíamos 7 a 8 horas. Los adultos, los niños un poco más, los adultos deberíamos dormir 7, 8, 9 horas al día. Ese sería el promedio y tener unos muy buenos hábitos de higiene de sueño que implica, ojalá, no haber estado en contacto en la última hora con pantallas de computador, de celular o de televisión, dormir en un sitio, ojalá que nuestra habitación estuviera alejada lo más posible y de aparatos electrónicos. Ojalá pudiéramos apagar nuestro celular, a veces no lo podemos hacer, pero ojalá tengan esto en cuenta para que tengan un muy buen hábito de sueño. Y por último, el estrés que vivimos día a día en nuestra casa, en nuestra profesión, con nuestras cuestiones personales, en la corredera aquí, en, en cada sitio, en cada ciudad tenemos diferentes tipos de estrés. Aquí en Bogotá tenemos el estrés del tráfico, de que llegamos tarde porque hay trancones a toda hora, salimos a la calle y podemos estar preocupados porque nos van a robar, etcétera, etcétera. Este estrés, buscar la forma de controlarlo y de que los niveles de estrés estén en sus mínimos posibles, porque siempre van a haber factores que nos estresen, la cuestión es cómo respondemos a ellos. Busquemos comer saludable, dormir bien, hacer ejercicio, si queremos poder hacer un poquito de meditación, hacer yoga, eso nos va a ayudar muchísimo y recordemos darle unas horas al trabajo, por supuesto, pero jamás, ojalá jamás le quitáramos horas a nuestros hobbies, a nuestra familia y a nuestro descanso. Hay días en que eso no es posible, pero si nos sentamos y hacemos un balance, podamos decir, hombre, no, realmente sí le estoy dando a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia el tiempo necesario y a mi trabajo y a mis obligaciones lo mismo y también a mis hobbies para yo sentirme bien y poder tener esa tranquilidad del alma que tanto se necesita y que para todas las enfermedades y sobre todo para enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal es fundamental que logremos mantener ese equilibrio. No es tan fácil hacerlo, pero tampoco es imposible. Bueno, con esto quiero agradecerles su paciencia y haber escuchado toda la charla y quedo atento a qué preguntas pueden surgir. Y bueno, nuevamente felicitaciones a Carolina, a la doctora Parra y a toda la agradecimiento inmenso a toda la comunidad FUNEICO por hacer que este sueño de unas personas lleve ya varios años y cada vez sea más visible y además ya es un ejemplo en Latinoamérica para muchos países. Muchísimas gracias. Doc, mucha información que generalmente o muy a menudo como pacientes nos preguntamos qué otros medicamentos hay, qué otras terapias hay. Y de verdad que fue muy esclarecedora y muy oportuna la información. Y claro, tenemos
muchísimas preguntas. Vamos a tratar con Lady de medio agruparlas para poder, ojalá, contestarlas todas. Por supuesto, acá estamos dispuestas a todas las que haya. Bueno, aquí hay una persona que me está preguntando por el Risankizumab. A veces, dice que a veces los supositorios de mesalazina no se deshacen y que le arde mucho cuando usa estos supositorios. Muchas gracias. Del risankizumab, si ustedes miran las moléculas disponibles en el mundo, hay muchas más de las que yo mencioné. Eh, Quise hablar de las que hay en Colombia, obviamente, y las que tenemos disponibles. El risankizumab también es un medicamento biológico, tiene unas indicaciones muy claras. Esperemos si algún día lo tenemos a disposición para usarlo. Bueno, ya hablaremos de él. La, con la mesalazina, aparte de la pregunta que hacen, si el supositorio no se disuelve adecuadamente, porque la idea es que él se disuelva y genere una capa de gel en el recto, y así funciona. Si no se disuelve bien, probablemente es que de pronto está siendo expulsado antes de tiempo. Esto puede pasar en personas que tengan incontinencia fecal o hay gente que tiene mucha sensibilidad y les queda muy difícil usar estas terapias dentro del recto. La idea, una de las formas muy útiles de usar el supositorio y los enemas también, es colocándoselas en la noche antes de dormir, porque uno va a estar en posición horizontal y por gravedad el supositorio y el enema van a estar más tiempo dentro del recto. A veces los formulamos 2 veces al día, que se coloque por la mañana y por la noche, pero si, por ejemplo, solo lo tenemos formulado 1 vez al día, es mejor usarlo en la noche, es más cómodo, porque obviamente a el deshacerse puede haber a veces un poquito de filtración y si uno está trabajando o en la calle y siente un poco de humedad anal, eso puede causar incomodidad. Esta pregunta me da pie a otra cosa que puede suceder con algunas tabletas de mesalazina y es que a veces se ven en la materia fecal las tabletas enteras. Tengan mucho cuidado cuando tomen tabletas. Si la tableta o la cápsula está saliendo, el comprimido está saliendo entero, aquí hay un problema y hablen con su médico para que se cambie el tipo de mesalazina, por ejemplo, a granulado. A veces no sale entera la tableta, o sea, no debería salir absolutamente nada en la materia fecal. A veces, si las tabletas están saliendo enteras, no les va a funcionar adecuadamente y es mejor pedir un cambio de fórmula. Puede ser mesalacina granulado, como les decía. A veces sale solo la cascarita de la cápsula, sale solo el cuerito, por decirlo así, más sin el componente activo. Ahí no habría problema porque el componente activo sí entró al colon donde debe estar funcionando. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta cuando se usa la mesalazina y siempre comentarle eso a su médico porque aquí podemos estar necesitando un cambio de pronto no de medicamento, sino de presentación. Perfecto, muchas gracias, mi doc. Bueno, aquí estaba leyendo otra pregunta. Dice que tiene una hernia umbilical y que le duele y se le hincha mucho el abdomen. Las hernias umbilicales en general no tienen ninguna contraindicación para ningún tipo de tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. Si la persona que está sintiendo la hernia umbilical le está molestando, siente que se le sale la bolita ahí en el ombligo y eso le molesta o le duele, la terapia es quirúrgica. Se puede operar y esa sería la corrección. Si aparte de la hernia siente que toda la barriga se infla, eso ya es diferente. Eso no es por la hernia y hay que consultarle al médico que puede estar pasando. La molestia con la hernia umbilical es local, es ahí en el ombliguito. Si empieza a doler, si empieza a molestar, si siente la incomodidad, consulten a su médico para que lo envíen al cirujano y el cirujano hace el término médico es herniorrafia, que es la corrección quirúrgica de la hernia. Es una cirugía ambulatoria muy sencilla, de muy bajo riesgo de complicaciones y está al alcance de cualquier persona y está cubierta nuestros planes de salud. Gracias, mi doc. Incluso están preguntando con respecto a la mesalacina que si le ardía
Entonces, que si la puede seguir utilizando, que si no es como nocivo. No, no es nociva. Si causa ardor en el ano, una de las recomendaciones que se pueden hacer es cada vez que la persona tenga la deposición, que vaya al baño, de pronto por un tiempo, si está en la casa, que es cuando se puede hacer esto, no usar papel higiénico, sino entrar a la ducha y lavarse con agua y después se lava por 10, 20 segundos la región anal y después se seca muy bien, que el ano no quede húmedo, se seca con una toallita sin hacer fuerza, sin rasparse, solo con tocarlo. Pero si a pesar de esto sigue presentando molestias locales de ardor o mucha intolerancia, ahí sí tocaría suspenderlo. Otra opción que existiría sería cambiar la marca del supositorio. Eso a veces puede funcionar. Y mirar, el hecho de que tenga ardor no es un signo de alarma, no es un signo que implique gravedad, pero si persiste a pesar de estas medidas, tocaría cambiar el medicamento, de pronto intentar usarlo con enemas, si el supositorio estaba molestando, y si definitivamente con ninguna de las preparaciones que se usa por el recto son bien toleradas, ninguna es bien tolerada y siempre va a causar ardor todo el tiempo, pues habría que suspenderla. En la próxima consulta, cuando vaya al médico, sería importante también revisarle la región perianal, que el médico le examine la región del ano para ver que no haya alguna irritación crónica, que a veces uno puede tener irritaciones crónicas, y esto favorecer que no sea específicamente por la mesalacina la molestia, sino porque ya tenga un problema local ahí en el ano. Entonces esa sería la recomendación. Perfecto, doctor. Hay otra pregunta. Si bien usted nos explicó la importancia de que los corticoides no se deben implementar a largo plazo, hay patologías o casos en los que estos se deben utilizar por largos periodos, ya que uno de los participantes está comentando que tuvo consecuencias por su uso prolongado. ¿Alguna patología o algunos casos en los que los corticoides sí se deben implementar a largo plazo? Habían otras enfermedades, pacientes con lupus eritematoso, algunos con artritis reumatoidea, en que se usaban a largo plazo, pero hoy en día, con muchas de estas terapias que yo les comenté, como el infliximab, el adalimumab, las pequeñas moléculas como el tofacitinib, se usaron primero en enfermedades reumatológicas y empezaron a desplazar a los corticoides porque producían buenos efectos y muchísimos menos posibilidades de efectos adversos. Entonces, al día de hoy, la idea en la mayoría de las enfermedades que usaban corticoides crónicamente, han buscado disminuir la posibilidad de usarlos crónicamente. Ya existen muchas otras posibilidades. Entonces, la recomendación es decirle a su médico que le está tratando esta condición diferente a enfermedad inflamatoria intestinal, qué posibilidades hay de usar otros medicamentos para poder quitar el corticoide. Esto idealmente debe ser hecho por un especialista en la rama de la enfermedad que se está tratando. Por ejemplo, un reumatólogo, que es para la artritis reumatoidea, espondiloartropatías. Para el lupus, por ejemplo, puede ser un reumatólogo, un internista, un nefrólogo, cualquiera de ellos. Y ellos le darán la razón, pero me parece que es muy válido para un paciente que lleva mucho tiempo recibiendo corticoides, que le pregunte a su médico si hay posibilidad de quitarlos y reemplazarlo por alguna otra terapia. Una cosa muy importante que deben tener ustedes en cuenta es la persona que lleva largo tiempo tomando corticoides no los puede suspender abruptamente. Uno se puede enfermar gravemente por quitar el corticoide de una, se puede morir de eso. Entonces, por favor, nunca lo quiten abruptamente, siempre de la mano del médico. Nosotros cuando descendemos la dosis de corticoides, cuando ha sido dada a largo plazo, siempre lo hacemos en una forma muy gradual. Y aquí pregunta creo que de Venezuela, que si para la osteoporosis el reumatólogo es un especialista que puede dar muy buenas indicaciones y maneja también muy bien la osteoporosis. También lo puede hacer el médico internista. El reumatólogo está perfecto. Bueno, otra de las preguntas es que si en exámenes de la hora encontraron basófilos y eosinófilos elevados, indica que la colitis ulcerosa está activa. No necesariamente. Los eosinófilos elevados se pueden ver por medicamentos, por enfermedades alérgicas, por ejemplo,
los pacientes que tienen asma pueden elevar los eosinófilos, algunos tipos de dermatitis alérgicas pueden causar eosinófilos elevados. Hay muchas causas. Los parásitos intestinales es una causa frecuente, son una causa frecuente de eosinófilos elevados. La recomendación es que primero hable con su médico y pregúntele primero si sí están elevados. A veces ve uno en los resultados del cuadro hemático, en el informe ve asteriscos, y, uy, creo que mis eosinófilos están elevados. Pero van y uno ya como médico lo mira y le dice, no, tranquilo, hay un asterisco, pero la verdad es que no están niveles altos, entonces no se preocupe. Pero eh, si están elevados, ellos si realmente están elevados, es importante comentar con el médico cuál puede ser la posible causa de la elevación, porque son múltiples las causas. No necesariamente, de hecho, los eosinófilos, la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal la ve uno más con la clínica, que esté con más diarrea, con más dolor abdominal, con una proteína C reactiva elevada, con una calprotectina en materia fecal elevada, con una velocidad de sedimentación elevada, con la presencia de anemia. Hay otro poco de cosas que nos ayudan a decir, junto con la clínica del paciente, si hay una reactivación de la enfermedad. Perfecto, entendido. Hay varias preguntas. Si pueden utilizar algún tipo como la vaselina, la glicerina para los supositorios, para el uso de los supositorios. Ellos en general, los supositorios vienen hechos para que no tenga uno que añadir nada más y a veces incluso estas otras sustancias pueden causar un poquito de irritación. Entonces lo ideal es intentar usarlos, incluso si quiere con un poquito de aceite mineral para que quede más lubricado, porque la vaselina, aunque lubrica harto, a veces hay personas que pueden sentir molestias, entonces hay que ser muy cuidadosos. Si lo tolera bien, en principio no hay mayor problema, pero intentar hacerlo, el supositorio viene ya dispuesto para que sea sin necesidad de nada más. Pero bueno, se pueden usar tener algunas ayudas, pero hay que poner mucho cuidado que no causen irritación local. Vale, gracias, Doc. Entendido. Hay una pregunta que enviaron a hacer la inscripción al webinar que dice si se puede mezclar más de un biológico si uno solo no es suficiente para la enfermedad de Crohn y otra autoinmune como la espondilitis anquilosante. La respuesta es sí, sí se puede usar esta combinación de dos terapias avanzadas. Por ejemplo, el paciente tiene espondiloartropatía que responde muy bien a adalimumab, pero su enfermedad de Crohn no está respondiendo al adalimumab. En cambio, le colocaron vedolizumab y sí está respondiendo al vedolizumab. Se pueden usar las dos moléculas. Esto tiene que ser con mucho cuidado, guiado siempre de la mano del experto. Nosotros en la institución donde yo trabajo, siempre antes de hacer alguna combinación de estas, presentamos el caso en junta médica para discutirlo en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria para definir si esto es lo correcto. Y sí, hay personas, por ejemplo, que también tienen problemas oculares en sus ojos por culpa de la enfermedad inflamatoria intestinal. Voy a poner otro ejemplo. Una persona tiene colitis ulcerativa. No le fue bien con infliximab porque no mejoró. Se le colocó vedolizumab y sí mejoró, pero empezó a tener ojo rojo, epiescleritis, iridociclitis. Fue al oftalmólogo y le dijo, uy, usted tiene inflamado su ojo por culpa de la enfermedad inflamatoria intestinal. El vedolizumab no funciona para estas manifestaciones que están por fuera del intestino, pero el vedolizumab a este paciente le está mejorando muchísimo su colitis y el colon se mejoró, se sanó, se cicatrizó, está perfecto. Hay que seguir el vedolizumab y se puede añadir otro medicamento como el adalimumab otra vez, por ejemplo, y son ejemplos en que sí se pueden combinar un par de terapias biológicas, también se pueden combinar un biológico y una pequeña molécula, pero siempre hay que ser muy cuidadoso y siempre de la mano del especialista o de los especialistas, porque por ejemplo en este caso, en el caso del ojo rojo enfermo por culpa de la enfermedad inflamatoria, necesitamos que el oftalmólogo esté ahí
encima cuidando el ojo, porque una inflamación de estas severa y no controlada puede causar graves efectos, incluso llegar a la ceguera. O con el reumatólogo, si es el que está manejando la espondiloartropatía, que no está respondiendo al vedolizumab, pero sí el colon lo tenemos muy sano, entonces probablemente añadir algún otro biológico o una pequeña molecular, lo que el reumatólogo quiera usar, nos puede ayudar. Entonces la respuesta es sí, sí se puede usar combinación de moléculas. Sí, por ejemplo, yo tengo estas dos condiciones de enfermedad de Crohn y la espondiloartropatía. Me funciona muy bien para las dos el infliximab, la verdad. Sí, me ha ayudado mucho solamente un biológico. Mm, bueno, hay otra paciente que dice que fue diagnosticada con enfermedad de Crohn y actualmente está con el vedolizumab, pero aún todo el tiempo tiene diarrea. Ok, hay que ver cuánto tiempo lleva con el vedolizumab. El vedolizumab puede demorarse un poquito en actuar, lo que no significa que sea mala molécula, ni mucho menos, pero a veces su principio de acción pueden ser 3, 4 meses. Pero si definitivamente llevamos 6 meses, por ejemplo, por poner un ejemplo, 6 meses usando vedolizumab y la persona sigue con mucha diarrea, aquí sería importante ver varias cosas. Uno, si la diarrea es por enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces el médico debe hacer diferentes estudios. Por ejemplo, después de 6 meses de haber empezado el vedolizumab, hacer una colonoscopia con ilioscopia, o sea, con mirar el intestino delgado, que es el ilion. Uno por medio de la colonoscopia alcanza a ver unos 10 o 20 centímetros del ilion, que es la parte del intestino delgado que está conectada al colon, y- que es donde, esa es la parte más frecuente donde está, donde compromete la enfermedad de Crohn, en la parte entre ilion y colon, eso se llama la región ileocecal, es la parte más frecuentemente afectada. Entonces, depende del sitio donde uno tenga la enfermedad de Crohn, se empezó el vedolizumab, lleva, por ejemplo, 6 meses, hay que entrar y mirar esa zona. Si esa zona sigue inflamada, o hay que modificar el tratamiento, bien sea darlo ya no cada 8 semanas, sino cada 4 semanas, o cambiar de terapia. Ahí habría que hablar con el médico y ver qué opciones tenemos. Pero también hay que ver que esta diarrea no sea de otro origen. Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener colon irritable y diarrea por colon irritable. Puede estar tomando algún medicamento que le cause diarrea, pueden tener infecciones. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadoso antes de tomar el siguiente paso. Si es porque la enfermedad inflamatoria no está respondiendo al vedolizumab, probablemente lo mejor que se pueda hacer sea cambiar el medicamento. Pero para eso hay que asegurarse que la enfermedad sigue activa, que la diarrea no es por otra causa. Perfecto. Hay una paciente que pregunta por qué se pasa de una proctitis a una pancolitis. La enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, tiene esa característica en un porcentaje de los pacientes. Uno puede empezar con proctitis y quedarse toda la vida en proctitis, puede desaparecer la proctitis o puede subir a una colitis izquierda y después a una pancolitis. La causa exacta de esta conducta o de este comportamiento de la enfermedad en ese paciente específico no sabemos cuál es. Probablemente tenga que ver mucho con su predisposición genética y otros factores que estén jugando. Pero la causa exacta no se sabe. Lo que sí sabemos es que esta es una de los diferentes caminos que puede tomar la colitis ulcerativa, que es muy importante. Ojalá lográramos desde un principio, en muy pocas semanas o meses, que empieza la enfermedad en nuestro paciente, ojalá lográramos llevar la remisión, o sea, que la mucosa esté curada, que el paciente esté sin síntomas. Es probable que con eso logremos modificar la evolución o historia natural de la enfermedad. Si uno tiene una enfermedad de estas que está limitada y no la trata adecuadamente o se descuida o los medicamentos no funcionan y uno sigue usándolos sin que funcionen, algunos pacientes pueden coger esta ruta desafortunada de llegar de una enfermedad limitada a una enfermedad que comprometa todo el core. Doctor Reyes, otra pregunta. Si solo hay evidencia por colonoscopia de colitis crónica, pero la calprotectina está en 6.920, ¿la enfermedad está activa? ¿Se debe iniciar corticoides?
La calprotectina solita, no nos implica en general que tengamos que darle corticoide al paciente o no. Si sale una calprotectina en 6.000, uno tiene que buscar porque este paciente de pronto sí puede tener activa la enfermedad o está a punto de activarse. Ahí sería bueno saber si la colonoscopia que se hizo salió normal y fue la biopsia la que nos dice que hay algo de inflamación crónica. O si en la colonoscopia ya había inflamación. Si en esta colonoscopia hay inflamación y la biopsia también lo confirma y con calprotectina de 6.000, pero el paciente no está con una enfermedad clínicamente muy activa, o sea, no está con 4, 6, 8 diarreas, no está sangrando por el recto, el paciente puede estarse sintiendo bien, pero tener su colon inflamado tanto a la visión con la colonoscopia como en la biopsia, tal vez no sería darle corticoide, sino cambiar la terapia. Porque como yo les mencionaba, una de las metas es la curación de la mucosa, o sea, en colitis ulcerativa ver que el colon quede sanito o lo más sano posible. A veces el colon no logra uno que quede 100% sano, pero sí algo muy cercano a un colon sano. Eso puede ser una muy buena meta, donde no haya úlceras profundas, sangrados espontáneos, peladuras en todo el colon. De pronto uno entra y encuentra 3 punticos rojos, un poquito de inflamación sin peladuras, sin ulceraciones. Esto uno puede decir es una meta endoscópica adecuada. Este colon, así como está bien y debemos seguir. Entonces, la pregunta exacta es, la respuesta exacta sería, si la persona que tiene esa colonoscopia, si el colon está inflamado y el gastroenterólogo le dijo, yo veo el colon inflamado, y la biopsia muestra que hay inflamación, probablemente haya que cambiar la terapia. ¿Cómo cambiamos la terapia? Si esta persona está con 6, 8 diarreas al día, sí podemos usar corticoides con miras a que se baje ese incendio que está sucediendo en este momento, pero probablemente vamos a tener que dar otro medicamento diferente al que estaba usando porque probablemente no le está funcionando adecuadamente. O podemos hacer algunas modificaciones de la dosis del medicamentos que venía usando sin necesidad ya de cambiarlo. Se le puede dar un chance más a los medicamentos, disminuyendo su aplicación. Por ejemplo, si está con infliximab, no darlo cada 2 meses, sino cada mes. Si estamos con adalimumab, no darlo cada 2 semanas, sino cada semana. Si estamos con vedolizumab, no darlo cada 8 semanas, sino cada 4 semanas. Pero eso tiene que evaluarse muy bien caso por caso y a veces uno decide no disminuir o modificar la dosis, sino cambiar directamente a otro tipo de terapia. Entonces, eso depende de lo que uno encuentre. Sí, recordemos que aquí, como lo decía muy bien el doctor, pues cada caso es individual y no podemos para una condición que porque tenemos Crohn, las dos pues vamos a tener el mismo tratamiento, pues cada caso es individual. Mm, aquí Luisa Muñoz dice que que tú le descubriste la enfermedad de Crohn a ella, que te recuerda mucho. Muchas gracias, Luisa. Espero que esté Eh, muy bien. preguntan que si la enfermedad de Crohn es más común en hombres o en mujeres. Aquí en Colombia, eso varía de país en país. Tendía a ser, tal vez en estadísticas un poco anteriores, un poco más enfermedad de mujeres. En general, las enfermedades de origen inmunológico, autoinmune o inmunomediadas pueden ser un poquito más en mujeres, pero curiosamente con la enfermedad inflamatoria intestinal, la diferencia no es tan grande. Hay una estadística de hace algunos años que decía que era 1,3 a 1,5 veces más frecuente en mujeres que en hombres, pero esto cada vez se estrecha un poquito más y cada vez hay más hombres con enfermedad inflamatoria intestinal y eso también depende de la estadística que uno mire. Pero en general, decir que es mucho más frecuente en mujeres o mucho más frecuente en hombres, no. Al día de hoy podemos decir que tiende a igualarse un poco esta enfermedad. Puede haber una predominancia un poco más en el sexo femenino, pero cada vez parece que se va igualando más los sexos. Hay muchas mujeres y muchos hombres con colitis y con enfermedad de Crohn.
Doctor, una pregunta. Paciente que también tiene enfermedad inflamatoria intestinal, pero pregunta para la osteoporosis, ¿qué especialista recomienda? El reumatólogo ayudaría mucho, sería mi recomendación. Si tiene osteoporosis, el reumatólogo le puede ayudar mucho. El endocrinólogo también le puede ayudar. Un internista también puede manejar muy bien la osteoporosis. Yo le recomendaría a cualquiera de estas tres especialidades: reumatólogo, endocrinólogo o internista. Si de pronto la persona que tiene enfermedad inflamatoria intestinal también ha tenido con frecuencia dolores articulares o le han dicho que tiene espondiloartropatía, o sea, que tiene compromiso de su columna vertebral por la enfermedad inflamatoria intestinal o dolores en las articulaciones, tal vez en este caso el reumatólogo pueda ser un poco mejor. Si solo es osteoporosis pura y no hay tanto dolor como de artritis ni nada de esto, puede ser reumatólogo, endocrinólogo o internista. Perfecto. Aquí Sonia Beltrán nos dice que actualmente hay un estudio en la Santa Fe con el biológico tulisokibart para la Sí, colitis ulcerativa. sí, señora. Me quieren iniciar el biológico tofacitinib. Quisiera saber qué biológico es más conveniente teniendo en cuenta que el infliximab fracasó. Aquí si el infliximab fracasó, hay que cambiarlo. Entonces no se debe usar adalimumab ni ningún otro de esos parecidos en principio, porque la posibilidad de que fracase es alta. Hay diferentes opciones: el tofacitinib, el upadacitinib, incluso el mismo vedolizumab, podrían ser opciones adicionales diferentes al infliximab si uno quiere seguir la terapia convencional que está hoy en día aceptada. Hay estudios, como la persona pregunta, en la fundación estamos participando en un estudio que es internacional. Aquí en Colombia hay 6 sitios eh, en diferentes ciudades de Colombia que son centros que fueron aprobados para el estudio. El estudio es de Merck Sharp and Dohme, de MSD, y utiliza el tulisokibart, que es un medicamento biológico que se usa una dosis de inducción endovenosa por unas semanas y luego el mantenimiento es por vía subcutánea, y está indicado, o el estudio está aceptando personas que tienen colitis ulcerativa. También ya pronto se va a empezar en pacientes que tengan enfermedad de Crohn, que hayan fallado a la terapia convencional, esto es mesalazina o corticoides, o a una o dos terapias avanzadas como infliximab, por ejemplo, o infliximab y una pequeña molécula como tofacitinib o upadacitinib, o a dos biológicos. Las personas que estén interesadas, yo había posteado en el grupo de Funeico, hay unos teléfonos en la Fundación Santa Fe que se pueden buscar si alguna persona quiere no seguir con más terapias biológicas convencionales, sino participar en un estudio. Son bienvenidos. Pero la idea es que si no funciona el infliximab, se siente con su médico y mire qué pueden hacer. El tofacitinib es una terapia perfectamente válida. Asumo que la discutieron con su médico y él decidió usarla y es una muy buena elección. Es la elección de la terapia que uno va a utilizar en un paciente determinado, llámese primera, segunda o tercera línea, tiene que ser muy bien analizada por el médico con base en el paciente, en la edad del paciente, en las enfermedades que pueda tener de base el paciente. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. El tofacitinib es una terapia válida en los pacientes que han fallado al, eh, al infliximab, por ejemplo. Pero si están interesados en este estudio, yo ahorita vuelvo a mandarles a la Telegram de Funeico los teléfonos, las personas que estén interesadas en llamar, ahí les dan información. Algunas personas han llamado y bueno, siempre estaremos ahí a la orden para quienes quieran participar en un estudio de este tipo. Doctor, creo que muchos pacientes a veces tienen inquietudes cuando presentan otro tipo de situaciones de salud y les prescriben medicamentos.
recomendaciones de pronto en estos casos? Porque aquí hay una pregunta, me mandaron ivermectina en gotas orales para la alergia que tengo. ¿Esto no es perjudicial? No, la ivermectina no se usa para como antiparasitario para ciertos parásitos muy específicos intestinales. Empezamos a usar mucho más la ivermectina en la época del COVID, porque a algunos pacientes les daban ivermectina, y es muy buen antiparasitario. No hay problema en que lo reciba, no le va a hacer daño para la enfermedad inflamatoria intestinal, siempre y cuando haya sido dada pues, por un médico. Perfecto. Hay un paciente que tiene, pregunta, si la persona con colitis y Crohn sangra por la boca, coágulos, ¿puede ser el medicamento? Estoy con infliximab. Sangra por la boca, habría que ver si es sangrado por la encía o está tosiendo flemas con sangre o está vomitando sangre, pero si es puro sangrado de la boca como tal, en- probablemente no sea el medicamento, hay que mirar si no tiene compromiso de la flemas con sangre. Ok, me responde el señor Manuel. Si son flemas con sangre, probablemente no sea el medicamento, pero es fundamental que se tome una radiografía de tórax, se haga exámenes de la flema, incluyendo lo de la tuberculosis y consulte rápidamente al médico porque las flemas con sangre pueden ser infecciones o u otro tipo de enfermedades más graves. Entonces sí es fundamental que consulte rapidísimo al médico. Bueno, por Bueno, acá nos preguntan sobre otros síntomas, por ejemplo, estoy volviendo a presentar dolor en la espalda baja y en las manos. ¿Existe la posibilidad de que se acerque una nueva crisis de Crohn? Puede ser una crisis de la manifestación extraintestinal de Crohn como una espondiloartropatía, que ese es el nombre de cuando afecta sobre todo la parte de la columna vertebral. Y a veces este tipo de manifestaciones pueden ir junto con actividad inflamatoria en el intestino o puede ser que uno tenga su enfermedad de Crohn muy bien controlada y le esté dando dolor allá. O puede ser que le esté dando dolor en la espalda baja de otra causa, una hernia discal, rotaciones anormales de la columna, osteoporosis. Entonces, aquí es muy importante que consulte al reumatólogo. El reumatólogo hará un examen, pedirá las radiografías o las imágenes que considere y le dirá cuál es la causa del dolor y cuál es el tratamiento adecuado, porque obviamente eso depende, es muy diferente el tratamiento si uno tiene inflamación relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal, si tiene una osteoporosis y dolor por la osteoporosis, o si tiene una hernia discal o unos discos corridos, o la columna está un poquito desalineada, los tratamientos variarían muchísimo. Entonces, sí, fundamental que el reumatólogo dé un concepto al respecto. bueno, y para finalizar, tenemos una pregunta de una paciente que tiene Crohn y dice que desde hace aproximadamente 4 años le salen ampollas en los pies, que al principio pensaba que eran hongos, pero al día de hoy ningún tratamiento de dermatología le ha funcionado. En ocasiones sana, pero vuelven a aparecer. ¿Es posible que sea por la patología del Crohn? Siempre hay que pensar que pueda tener alguna relación con cualquier manifestación cutánea que se vuelva crónica. Hay que pensar que puede estar relacionada con la enfermedad de Crohn, aunque específicamente ampollas en la planta de los pies no es lo más frecuente. Las manifestaciones en la piel van de unos nódulos rojos dolorosos, sobre todo en la, par- en la pierna, la parte de adelante de la pierna, úlceras que pueden crecer y ser muy dolorosas en diferentes partes de la piel. Hay algunas que pueden producir como una especie de ampollas que se llenan de pus, sobre todo en las axilas o en la región inguinal, también relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero ampollas solitas en la planta de de los pies, aquí es muy importante preguntarle al dermatólogo si cree que, primero, cuál es el diagnóstico y cuál es la causa de estas ampollas,
y segundo, si puede tener alguna relación o no con la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto es importante que el dermatólogo dé el concepto definitivo de qué es lo que está pasando. Había una pregunta de uno de los asistentes. Dice que estaba tomando 4 tabletas de prednisona al día y que cuando baja la dosis y llega a 2, se vuelve a activar la enfermedad. Esto significa que la enfermedad está dependiente de corticoides y que el paciente, si suspende el corticoide, no lo alcanza a suspender, está bajando la dosis y ya se reactiva. Esta condición es indicadora de que hay que darle a este paciente una terapia adicional. Por ejemplo, si está con la dosis de 4 gramos de mesalazina y tiene que estar tomando prednisolona, y cuando la baja, a pesar de la mesalazina y de la prednisolona, al bajar la dosis de la prednisolona, vuelve la diarrea y vuelve la molestia, probablemente tenga que escalarse a una terapia avanzada, como por ejemplo una terapia biológica. Debe discutir eso muy bien con el médico. Y había otra pregunta que alcancé a ver en la pantalla, aunque no la vi completa, que decía que estaba tomando 4 gramos de mesalazina y que la había bajado a 2 gramos, pero no pude leer el resto de la pregunta. Em, la dosis baja de mantenimiento de mesalazina, cuando una persona está muy bien controlada y lleva 1 o 2 años con una colitis ulcerativa muy bien controlada, puede uno dejar una dosis de 2 gramos y ver qué está pasando. Pero hay que ser cuidadoso, como les digo, siempre de la mano del médico. No vayan ustedes por su propia cuenta a decir, ay, ya tenía 8 diarreas y ya solo tengo 2 deposiciones normales, entonces ya voy a bajar la mesalacina. No hagan eso. Siempre vayan de la mano del médico. Sí se puede bajar la dosis, sí, en casos seleccionados que han respondido muy bien, que están en remisión, y cuando el paciente está muy, muy bien, no solo en síntomas, sino en la colonoscopia y ojalá en la biopsia también, que salga todo perfecto. Puede ser que a este paciente le bajemos a 3 gramos o a 2 gramos de mesalacina, pero por favor, siempre de la mano del médico. Aquí hay alguien que, pues, uy, perdón, que llegaron mis perros y ¿Tienen aquí preguntas, hay doctor? alguien que dice que, pues, es muy parecido a lo que tú estabas explicando de la corticodependencia y es que em, esta persona duró varios años automedicado y le costaba mucho dejar el corticoide y ahora tiene dolores articulares. Los corticoides pueden causar un tipo de enfermedad en los huesos, entre ellas osteoporosis, y podría ser consecuencia del uso crónico de corticoides, sí. Em, es muy importante que consulte a la persona que está sufriendo esto, porque hay medicamentos para tratar la osteoporosis inducida por corticoides, osteoporosis. Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal de por sí tienen ya un riesgo elevado de osteoporosis. Cualquier enfermedad inflamatoria crónica, no solo enfermedad inflamatoria intestinal, sino cualquier otra enfermedad inflamatoria crónica, hace que uno tenga riesgo de osteoporosis a más temprana edad. Entonces es muy importante consultar al reumatólogo para que le diga cuál es la causa de los dolores, si es osteoporosis. Hay unas artropatías por corticoides, o sea, problemas articulares por culpa de los corticoides. A pesar de ser medicamentos que se usan para tratar algunos tipos de artritis, a largo plazo puede paradójicamente producir este tipo de problemas. Entonces, fundamental, el experto revise qué es lo que está pasando, el médico experto vaya, mire, le hagas, hoy en día se hacen muchas imágenes, se hacen resonancias, exámenes de osteodensitometrías, etcétera, y ahí se sabe qué es lo que está pasando y cuál sería el manejo a seguir. Fundamental. Nosotros los gastroenterólogos entendemos que la enfermedad inflamatoria intestinal puede afectar la piel, las articulaciones, los ojos, por mencionar algunos órganos, y siempre estamos buscando esos síntomas extraintestinales. Y ustedes como pacientes, si el médico no les preguntó, ustedes díganle, doctor, es que además me están doliendo las articulaciones, doctor, se me ha puesto el ojo rojo, doctor, me han salido unos nodulitos o unas ampollas en la piel. Si el médico no les pregunta, ustedes proactivamente coméntelo, porque uno como paciente puede decir, ¿qué va a tener que ver una ampolla aquí en la ingle con la enfermedad inflamatoria intestinal? De pronto sí tiene mucho que ver. ¿O qué tiene que ver que se me está poniendo el ojo rojo y no estoy viendo, estoy perdiendo la huesa visual? Eso seguro que no tiene nada que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal. De pronto sí tiene mucho que ver.
Entonces, si el médico no les pregunta, ustedes díganlo. Y cuando uno piensa que puede haber una relación, la función del médico es identificarlo y puede que nosotros, los gastroenterólogos, no hagamos el diagnóstico exacto de si es osteoporosis o espondiloartropatías o artritis relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí estamos en la obligación de al menos levantar la mano y decir, esto puede estar relacionado con la enfermedad, vaya donde este especialista para que él me diga qué es. Por favor, cuéntele al reumatólogo que es que usted tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Cuéntele al oftalmólogo que usted tiene colitis ulcerativa, que usted tiene enfermedad de Crohn. Y así en forma interdisciplinaria, eh, esto nos ayuda mucho a darle las mejores opciones de diagnóstico y de tratamiento al paciente, que es lo que siempre buscamos. Perfecto, mi doc. Pues yo creo que ya cerramos por el momento. Tienes familia que atender también. Em, Pues con mucho gusto y tengo todo el tiempo. ¿Qué pena que dice, estas consecuencias tienen solución? Pregunta una persona. Tienen control y la idea o sea, sí hay solución, no hay cura, pero sí hay solución y hay forma de llegar a una calidad de vida que nos permita llevar mm, una vida absolutamente normal. Sí, sí lo hay en muchos casos. Hay casos en que la enfermedad es muy resistente al tratamiento, a los tratamientos, y no se puede llevar el 100% de la vida normal, pero sí, a pesar de que hay épocas de exacerbación y de enfermedad, sí buscamos, si no logramos un 100% de vida normal, si logramos que esos intervalos de enfermedad, ojalá los podamos controlar rápido, para que los intervalos sin síntomas y el paciente sintiéndose muy bien sean más largos y más frecuentes que los episodios de enfermedad activa. Eso es lo que buscamos. Varía mucho de paciente a paciente. Hay gente que desafortunadamente está más enferma y es muy difícil de tratar, pero a pesar de eso siempre habrá formas de disminuir las molestias, disminuir el dolor, disminuir lo que está molestándole al paciente. Espero que con eso quede resuelta la queja de si estas consecuencias pueden tener solución. Yo diría que hay diferentes tipos de soluciones y hay diferentes tipos de respuestas, pero siempre hay que pensar que siempre puede haber una solución. Eso es lo que siempre buscamos nosotros. ok. Doctor, preguntan que usted con qué entidades atiende. Yo atiendo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Yo no tengo consultorio particular, yo hago la consulta institucional y allá en la Santa Fe se atiende Seguro Bolívar, AXA Colpatria, Allianz, De salud. Rol, FESalud, MedPlus, Colmédica y Colsanitas nos permiten hacer procedimientos endoscópicos si vienen ordenados por un médico que esté adscrito a estas dos entidades, pero desafortunadamente no hay convenio para hacer consulta externa de Colmédica ni de Colsanitas. Ustedes pueden llamar a la Fundación Santa Fe, el teléfono fijo es fácil, lo encuentran en cualquier lado, 6030303, y ahí los comunican con el área de consulta externa y pueden averiguar allá si el convenio que tienen está cubierto por la fundación o descubre consulta en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Perfecto, mi doc. Lo recomiendo muchísimo porque es un excelente gastroenterólogo y sobre todo una persona que es muy humana en el trato. Es un excelente doctor. Muchas Em, gracias. ya para terminar, digamos que esta es una pregunta no tanto para ti. Constanza, ¿la EPS no te entrega los supositorios? eh, Debes enviarme el formato que utilizamos para las quejas de no entrega de medicamentos, porque sí se te puede empeorar la enfermedad si no pues si no sigues el tratamiento como lo comentaba el doctor, si no tenemos una adherencia al tratamiento y empezamos a fallar con los medicamentos, sí puede empeorar tu enfermedad, pero acuérdate que tenemos la solución de que me envías el formato con, eh, mejor dicho, ya ahorita que terminemos, lo vuelvo a colgar en el Telegram para que lo llenes y me lo envíes a ver qué podemos hacer.
Mi Sí, doc, gracias Carolina. Y miren, aprovechen a Funeico. Miren, esta es una de las numerosas, pero una de las más grandes ayudas que Funeico tiene con las personas que pertenecen a Funeico, y es ayudarle a tanto problema administrativo. eh, Hay muchas soluciones y Carolina siempre ha dado unas guías y en nombre de Funeico de qué hacer en estos casos que no nos están dando los medicamentos, porque eso es gravísimo. Es gravísimo que uno no leen la mesalazina, que no leen el infliximab, o uno le dejan de dar la mesalazina y se le puede activar la enfermedad. Si uno deja de recibir, por ejemplo, el infliximab como está formulado, el organismo empieza a crear anticuerpos contra el infliximab y se vuelve resistente. Entonces, ya no se lo aplicaron cuando era, sino que pasaron 3 meses sin infliximab, sin la dosis de infliximab, o sea, 3 meses de más sin habérselo aplicado. Ustedes se lo aplican y pueden ser que ya no les funcione, porque el organismo desencadenó anticuerpos contra este medicamento y ya se perdió esa opción, que de pronto estaba funcionando muy bien. Entonces, sí es gravísimo que a uno no le den el medicamento y que uno empiece a interrumpirlo porque no se lo están administrando. Entonces, muchas gracias, Carolina, por esa ayuda inmensa que Funeico le está dando a las personas para que en forma rápida puedan buscar una solución, en este caso administrativa, a este tipo de complicaciones que tan frecuentemente estamos viendo. perfecto. Gracias, Doc. Sí, en Funeico lo que tratamos es de no solamente ser un apoyo em, para ustedes en temas de la enfermedad, sino también en temas administrativos como es con la EPS. Para ser parte, pues para acceder al chat de Telegram y poder conseguir estas ayudas, ya está aquí en el chat mi número de teléfono donde me pueden escribir únicamente por WhatsApp para hacer todo el proceso de inscripción para la fundación. Eh, Pertenecer a FUNEICO no tiene ningún costo. Entonces, pues las personas que deseen ser parte de FUNEICO me pueden escribir. Aquí Anita puso el teléfono, es 311-808-7346. En horarios, por favor, decentes. A veces me llegan 2, 3 de la mañana, pero bueno. Em, Doc, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por llenarnos de información tan valiosa. Como siempre, fue súper clara la información y estoy segura de que solucionaste las dudas de muchos pacientes. Lady, muchas gracias por el apoyo, por ayudarme con el webinar, con todo, y felices de verlos a los dos también. Muchísimas gracias, Carolina. Lady, muchas gracias. Y gracias a todos los integrantes de la familia Funeico, que cada día está más grande y que realmente es una familia muy linda. Muchas gracias y para mí de verdad, reitero, es un honor y un placer inmenso estar acá con ustedes. Muchas gracias. Una feliz noche. Feliz noche para todos.